Importancia de las pausas y los silencios. Las pausas y los silencios son dos elementos primordiales que el proclamador de la palabra debe usar para precisar el significado de una expresión, para multiplicar la emotividad de un enunciado y para generar espacios de participación con la asamblea, para respirar sin caer en los excesos que pueda llegar a interrumpir la comunicación. La importancia de una buena pausa después de un párrafo sutil, sin que la gente vaya a concluir que se nos perdió la lectura, pero sí que la lectura tenga un ritmo, que la lectura vaya teniendo el espacio para que ella se presente con sus signos, con sus pausas, y la gente pueda también entender y comprender lo que nosotros estamos proclamando. Las pausas en la proclamación de la palabra conducen al reconocimiento de la estructura del texto mismo que se está comunicando. Es bien interesante porque ellas se convierten en un elemento pedagógico en todo este ejercicio que hacemos como proclamadores de la palabra. Nos ayudan a entender cómo está compuesta la lectura, qué personajes, qué preguntas, qué respuestas, qué ambiente se está moviendo dentro de esa lectura que estamos proclamando. La pausa es un elemento vital y tiene validez en cada uno de los niveles de la lengua. Esto puede ser muy técnico, pero es muy interesante porque es la forma también de nosotros preparar una lectura entendiendo que hay una cantidad de elementos que tenemos que poner en práctica. Y está lo fonético. Esos sonidos de nuestra voz ayudan a marcar las fronteras del texto, ayudan a delimitar, ¿sí?, el sonido, el alto, el bajo, el énfasis, etc. El sintáctico marca el límite entre un enunciado y el otro. Hay frases muy largas, hay frases muy cortas, hay interrogantes, hay admiraciones. Qué bueno ir marcando todo eso dentro del texto para que la palabra que proclamamos tenga color, tenga calor, tenga brillo, tenga sentido. También lo semántico, porque delimita el sentido y el significado. Otro de los ejercicios con el diccionario que yo les envié cuando íbamos casi en la mitad del curso es la oportunidad de saber, esta palabra no la conozco, a ver qué significa, que yo la pueda escribir en mi cuaderno de notas. Yo creo que son muchas las cosas que ustedes han escrito a lo largo del curso. Esto no lo sabía, esto para mí es novedoso, esto me va a ayudar muchísimo. Que ustedes vayan haciendo ya a la altura del curso donde vamos esa evaluación para entender que hay muchas cosas y muchas palabras que puedo ir a un diccionario bíblico, encontrarlas y saber a qué se refieren. Qué bueno cuando yo estoy proclamando y encuentro una palabra de difícil interpretación que yo ya la conozca, porque la voy a decir con más propiedad, la voy a decir con mucha más pasión. Lo pragmático, ¿qué significa esto? Ayuda a tener una función fática interactiva, porque ese canal comunicativo, la transmisión física de la información,
entre el emisor y el receptor, entre nosotros y una asamblea. Ahí hay un canal. Si ese canal se interrumpe por una mala preparación, por una mala pronunciación, por una mala dicción, por una mala respiración, por un mal uso de la voz, no vamos a lograr dar entonces con el objetivo que nosotros necesitamos transmitir. Entonces la pausa es un elemento vital y tiene validez en cada uno de los niveles de la lengua. Lo fonético, lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático. Dirán ustedes, yo no entiendo nada de esto. Tranquilos. Vuelvan a mirar la grabación y miren que nosotros tenemos varios niveles en las expresiones y cómo resaltamos muchas cosas. Pues esto nos va a dar también una oportunidad de conocer algo técnico para ese ejercicio que nosotros hacemos tan delicado, tan difícil. Yo miraba cada uno de los videos y veo que son unos magos, unas magas también para poder hacer este apostolado dentro de la parroquia, que para ustedes en este momento puede ser sencillo, pero otra cosa es ir a hacerlo. Otra cosa es uno subir a un ambón sin preparación. Es muy difícil ya porque ustedes ya se han ido labrando y se han ido preparando en este camino, pero realmente lo que hacen es muy, muy complejo y son dignos de toda admiración. Hablemos de cómo la pausa constituye un elemento dentro de la cadena hablada. La presencia de la pausa es muy necesaria desde el punto de vista lingüístico como también desde el fisiológico, ya que si no existiese la pausa, el hablante no tendría el espacio para respirar o para descansar. Y esto se convierte entonces en un momento muy difícil porque si no lo logramos, entonces todas las palabras se van a juntar y realmente la asamblea no va a terminar entendiendo nada. Las pausas no están solas dentro de un texto bíblico. Normalmente van marcadas por la entonación y juntas definen el valor que se le da a un enunciado. No están solas, ¿sí? Entonces, todo juega un papel muy importante. Por eso el ejercicio que yo les envié decía, vayan poniendo en práctica todo lo que han aprendido y hagan este ejercicio frente a una pantalla de un celular, frente a una cámara, a ver qué siento, en qué he podido avanzar, qué estoy puliendo, qué he tratado de aprender mejor y de poner en práctica. Realmente ese es el sentido también del curso. Es muy importante considerar que la pausa y el silencio tienen que ver con una fluidez verbal, la cual se refiere a la cantidad de información por unidad de medida que un hablante es capaz de emitir cuando produce un discurso, ¿sí? Las pausas, los silencios, la fluidez verbal, bueno, se convierte en un elemento preponderante, fundamental en todo este ejercicio. La mejor garantía de que empleará pausas y todos los elementos de variedad vocal al proclamar la palabra es el completo entendimiento y una profunda comprensión del texto y su valiente deseo de compartirlo plenamente con la asamblea o comunidad de fe. Aquí sí quiero detenerme como en lo de las primeras clases que veíamos. Todo este cúmulo de información y de conocimiento que hemos hecho a lo largo del curso, ¿para qué nos sirve? ¿Hacia dónde va enfocado? ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo queremos que esto ayude a la asamblea? A veces hacer estos cursos no es tan fácil
por el tiempo, por la dedicación, porque tenemos que ser muy cumplidos, porque si no hay disciplina no lo logramos. Pero yo quiero que cada uno con todos los materiales que hemos ido recogiendo haga esa pequeña escuela también dentro de su comunidad parroquial. Ayúdele a otros. Vuélvase itinerante dentro de la misma parroquia para que llame. Hay personas que siempre van a la misa de 7, de 12, de 10 de la mañana. Señora, señor, ¿a usted le gustaría pertenecer al grupo de lectores? Vamos a hacer un curso de inducción. Qué bueno que la gente se sienta comprometida también en este apostolado. He recogido algunas recomendaciones. La presencia abundante de pausas puede generar una proclamación lenta y monótona o una lectura que se nota dudosa o inexacta. Hay que saber dónde se hace la pausa. ¿Dónde se hace la pausa? Porque tampoco entonces vamos a llenar de pausas y de silencios toda la lectura, porque entonces vamos a mandar el mensaje que no es. Hacer ejercicios de proclamación con las pausas respectivas. Las grandes pausas siempre están en un punto aparte. Evitar silencios demasiado largos porque la lectura se puede fragmentar, la lectura se puede dividir y la gente pierde el sentido y la globalidad de toda la lectura. Los silencios, unido a las pausas, están los silencios que son también elementos constitutivos del ritmo del lenguaje oral y juegan un papel importante entre los espacios de cada uno de los momentos de la liturgia de la palabra. El silencio contribuye a reforzar el mensaje que deja la palabra escuchada, ayuda a vivir y a responder a lo que el Señor nos quiere decir en la liturgia de la palabra del día. Ya lo veíamos en el sentido más amplio cuando vimos toda la estructura de la liturgia de la palabra y hablamos del silencio, lo que significa el silencio dentro de una liturgia de la palabra y cómo nos ayuda a procesar lo que nosotros hemos escuchado. Los silencios deben estar llenos de presencia, de contenido y de espíritu. Por hablar solo de la liturgia de la palabra, pero con la oportunidad que vamos a tener en julio de comenzar el curso de liturgia, miraremos, por ejemplo, los silencios a lo largo y ancho de la celebración. La gente no lo resiste. A veces la comunión se ha convertido en una cantidad de oraciones de la piedad popular que cuando termina el canto, la señora que está en la primera banca, pues siente que estamos como perdiendo el tiempo y hay un silencio, entonces comienza a rezar Alma de Cristo. No, el silencio debe estar lleno de presencia, de contenido y de espíritu, y no le tengamos miedo, porque favorece la meditación, la paz y la serenidad. No son momentos vacíos que interrumpen el momento de la celebración y que alguien los tiene que llenar con una música de fondo, con una oración, con un canto. Los cantos duran lo que dura un momento de la comunión, pero después habrá que guardar silencio para mirar también qué está sucediendo al interno de cada uno de nosotros, en el interior. Para tener en cuenta, el escuchar en silencio puede ser un gesto simbólico de nuestra fe interior y de nuestra verdadera participación en lo que celebramos. ¿Qué es el silencio? Es un viaje al interior y a la realidad más profunda
de lo que se celebra. Si es un viaje, permitámosle a la asamblea que haga el viaje. Por eso no le dé miedo ese espacio que hay entre una primera lectura y el salmo, entre el salmo y la segunda lectura, la homilía. El sacerdote se sienta un poco un momento antes de comenzar la profesión de fe. Un viaje al interior. La actitud de silencio exterior e interior, de escucha atenta, es la que hace posible la experiencia de este misterio. El que sabe callar y hacer silencio, todo le habla, todo le resulta elocuente, pero aquel que no lo sabe hacer es una persona dispersa, es una persona que está mirando para toda parte en el templo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no continúan? ¿Por qué no hacemos lo otro? Nuestra experiencia a veces litúrgica le falta más iniciación, le falta más presencia, le falta más mística, le falta más contemplación. Bueno, digámoslo, le hace falta más silencio. Hay que permitir a nuestras celebraciones un cierto tono de contemplación y serenidad, sin caer en la tentación de una excesiva creatividad y cambios continuos. Pero es fundamental. Nuestras celebraciones a veces nos cansan, porque son celebraciones donde no se da espacio para el silencio. Termino con estas frases que me parecieron como muy bonitas para terminar esta primera parte de hoy, y nos vamos a escuchar un poco una lección sobre estos dos temas. Una oportunidad, el silencio es una oportunidad de asimilar, de procesar lo que yo estoy escuchando, de interiorizar, de discernir, de descubrir. Es una oportunidad para ver más allá, una oportunidad de vivir la paz y una oportunidad de comunicación. Ese es el silencio. Hola, siguiendo en la voz como expresión, hoy nos vamos a referir a las pausas y los silencios. Tenemos 4 tipos de pausas: la pausa lógica, psicológica, afectiva, respiratoria. Te explico brevemente cada una de ellas. Las pausas lógicas son aquellas que el texto en sí nos exige, como el uso de las comas, punto y comas, puntos aparte o seguido o puntos suspensivos, signos exclamatorios, signos de interrogación, etc. La pausa psicológica es otro tipo de pausa, es aquella en que buscamos la reflexión del auditorio. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que del 100% de las parejas separadas de hecho en nuestro país, solo están divorciadas el 3%? ¿Qué te sucedió con este ejemplo? Seguramente pensaste en la relación de 100 por 3. Otro tipo de pausa es la pausa afectiva. Tienen que ver con las emociones e invitan a la emoción de la audiencia. Por ejemplo, normalmente esto se da en el discurso de carácter más bien político, cuando algún eventual candidato aparece y dice muy lentamente: he llegado hasta este lugar para someterme al compromiso de cada uno de ustedes, y lentamente empieza a subir su tonalidad, su intensidad, para marcar y cerrar con fuerza. De allí entonces la importancia de asumir este importante compromiso. Cuando llega a esa intensidad mayor, evidentemente se produce una respuesta emocional por parte de la audiencia. Luego están la pausa respiratoria. Bueno, esta es aquella en que simplemente terminada una expiración, se hace necesaria una inspiración. Las pausas ayudan enormemente a la expresión. Respetar pausas y administrar los silencios son efectivos.
Administrar los silencios. Muy simple. Cuando vamos a empezar un discurso o queremos pedir silencio a la audiencia, decimos, señoras y señores, y nos quedamos en silencio, para luego continuar. O, por ejemplo, si hay un grupo de la audiencia que está conversando mientras hablamos, lo recomendable es callarnos y mirar al grupo. Luego podemos continuar. Te invito entonces a desarrollar actividades y practicar constantemente para potenciar tu capacidad comunicativa. Nos vemos.